Bueno, así como alguna vez nosotros te dijimos o te planteamos qué pensábamos que tenía en algún momento, en ese momento, en uno de los momentos cruciales, bueno, casi todos los momentos en Argentina son cruciales, qué tenía en la cabeza Macri, hoy te vamos a tratar de plantear qué tiene en la cabeza Alberto Fernández. Enseguida están llegando Rosendo Fraga, Jorge Osona, un experto en temas del conurbano, en temas de pobreza y cuestiones sociales, y Damián Di Pace, un especialista en consumo y economía. ¿Qué tiene en la cabeza Fernández? La cabeza del presidente electo y proclamado Alberto Fernández era, hasta el fin de semana, un mapa inabarcable. Convivían los asuntos más enormes, complejos y urgentes, los que le interesan a Eduardo Feynman y a mí también. Convivía eso con datos anecdóticos, casi insignificantes. Detalles mínimos que por su tendencia, la tendencia de Alberto Fernández a ocuparse de todo y no delegar, tampoco quiso dejar pasar durante los últimos días. ¿Qué temas? ¿Qué tenía en la cabeza? ¿Qué tiene en la cabeza? Desde la deuda externa hasta el cambio en los billetes de los animales autóctonos por los próceres y personalidades de la cultura. Sí. Pasando por el conflicto de Bolivia, el conflicto de Chile, arden Chile y Bolivia, Bolivia más, hoy todavía, desde su respuesta a la postura del gobierno de los Estados Unidos y su apoyo a la legalización del aborto, todo eso tiene en la cabeza Alberto Fernández. Para entender cómo piensa Alberto Fernández, porque es difícil seguirlo a veces, con sus definiciones. Mucha gente me pregunta, le debe preguntar a todos los periodistas, a todo el mundo, o a todos los que más o menos lo conocemos, che, ¿qué está pasando por la cabeza de Alberto Fernández? Bueno, para entender cómo piensa, lo mejor es escucharlo cuando no habla en público. Te repito, para entender cómo piensa, lo mejor es escucharlo cuando no habla en público, cuando habla en reserva, con su equipo, con periodistas, con algunos periodistas. Así, de esa manera, quien lo oiga puede inferir, por ejemplo, que Alberto terminó de ordenar su cabeza este fin de semana, cuando se fue a descansar a casa de un amigo en la provincia de Buenos Aires. Y que en su cabeza quedó resonando algo que le dijo en una reunión reservada el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ya hace unos días, cuando estuvo en México. ¿Cuánto hace? ¿10 días? ¿15 días? ¿Qué sé yo? En Argentina pasa todo tan rápido. Andrés Manuel López Obrador, AMLO. Esto le dijo a Fernández, y que todavía le resuena en la cabeza al Fernández, todavía ayer le resonaba en la cabeza. Estas palabras claves son 6. Alberto, no te pelees con los gringos. Los gringos en parte de Latinoamérica y en México también le dicen a los Estados Unidos, Alberto, no te pelees con los gringos. Pero Alberto le aseguró y le dijo, quédate tranquilo. Le dijo a Alberto que esto nunca va a suceder. Alberto Fernández ahora está pensando en el arranque de su administración. Es muy importante que yo te transmita esto, así vos te das una idea de cómo sueña e imagina Alberto Fernández el arranque de su administración. Después vamos a ver si le sale. Buenas noches, Osona, gracias por estar acá. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches a Cecilia Devana. Buenas noches, Luis. Buenas noches a Hugo Machiavelli. Buenas noches a Damián Di Pace. Buenas noches. Vamos a hablar de economía, de cuestiones sociales. A ver, es muy importante lo que sueña y lo que quiere de su propio arranque Alberto Fernández, porque en términos generales él lo vislumbra, lo sueña, lo imagina, escuchen bien, como el arranque que tuvo Néstor Kirchner ni bien asumió el 25 de mayo de 2003. Si vos tenés 20 y pico de años y no te lo acordás, o si estás con tu mamá, con tu papá, con tu tío, déjame que yo te recuerde algunas cosas, porque Alberto está apalancado en esa situación. Y de hecho está diciendo que desde el punto de vista político son muy parecidas. Al gabinete Alberto ya lo tiene cerrado. Te lo dijimos hace mucho tiempo ya. Quizá haya una sorpresa de último momento, pero hoy, a esta hora,
todavía no la hay. Quizá en esta reunión con Cristina terminaron de acordar algunos puntos que habían quedado en el aire. Es un poco difícil creer que solamente hablaron de cuestiones personales. Pero el Alberto del arranque, el que se imagina el mismo, promete ser hiperkinético, igual que Néstor. Hiperkinético. Si no sabes qué significa hiperkinético, anda, métete en Google. Es con un ritmo vertiginoso, casi desesperante. Alberto cree que sabe cómo hacerlo y cómo parecerlo, cómo ser y cómo parecer hiperkinético. Porque Alberto fue su jefe de gabinete. Es decir, ya empezaron, todo el mundo quiere enterarse. Vean el programa. Es decir, el que le alcanzaba los elementos con los que entonces el presidente preparaba el guiso de la acción política. Le digo Zona y Adipache, este gobierno va a venir con mucho elucubración política. Después vamos a ver si le sale bien o no. Toda la política que no tuvo el gobierno de Macri es muy probable que la tenga este gobierno. Al presidente electo le gusta recordar que Néstor Kirchner asumió con el 22% de los votos, pero que ni bien se puso el traje de presidente, empezó a restituir la autoridad presidencial y todo el sistema político. Y todo el sistema político fragmentado y en peligro como estaba, dice Alberto, después del que se vayan todos, que se vayan todos incubado durante la crisis de diciembre de 2001. Voy un poco para atrás y después vuelvo para adelante. ¿Recuerdan Alberto Fernández y algunos de los ministros de la época algunos actos fundacionales que marcaron la impronta de la gestión de Kirchner? Por ejemplo, me lo mencionaron dos futuros ministros, ese hecho. El sorpresivo viaje a Entre Ríos que hizo Néstor Kirchner 2 días después de asumir, para dar solución al conflicto docente en Entre Ríos. Un conflicto docente que tenía paralizadas las clases desde el inicio del ciclo electivo, en 2003. Kirchner, escuchen bien lo que hizo, porque era un animal político. Primero se aseguró que la solución se había acordado. Después desapareció de la agenda de los medios durante 5 horas. Nadie sabía dónde estaba. Yo recuerdo que todo el mundo preguntaba, ¿dónde está Kirchner? ¿Dónde está Kirchner? Al final aterrizó en la provincia que gobernaba Sergio Montiel. Perdón que te nombre gente que ya no está en la política, pero es bueno que vos sepas estos antecedentes, porque Alberto va a querer hacer eso. Junto con el entonces ministro Filmus, Daniel Filmus, de Educación, aterrizaron los dos de improviso. ¿Para qué? Para dejar en claro que él había terminado con ese conflicto docente, que él, el presidente, había sido el benefactor. Para dar una señal de qué cosas le importaban más, en ese caso la educación. Los docentes y la comunidad educativa tomaron nota de ese acto de audacia política. Y a partir de ese momento, los gremios de los maestros, algunos más, otros menos, se alinearon inmediatamente con el nuevo gobierno. Ese era Kirchner. A ver, te voy a recordar las imágenes, el momento, solamente unos segundos para que te ubiques en tiempo y forma. Porque Alberto 2020 quiere ser el Néstor Kirchner de 2003. Mirá. Grave. Tenemos que trabajar mucho, tenemos que poner mucho esfuerzo, tenemos que estar donde están los problemas. Nos faltarán muchas cosas, pero no nos falta ni ganas, ni fuerza, ni decisión de construir una Argentina distinta donde todos podamos volver. Y para ir terminando, les vuelvo a repetir, para nosotros es tan importante, como Daniel lo sabe, un chico de la capital federal, como un chico de Jujuy, de Entre Ríos o Tierra del Fuego. Todos tienen que tener el mismo nivel de acceso a la educación. Kirchner es Alberto Fernández puro. En las entrevistas, cada vez que... Bueno, a mí cuando lo entrevisté me dijo, claro, vos porque sos porteño. Sabe qué decirle al resto del país y sabe que incluso entre los porteños, que lo pueden votar, puede caer muy bien decir que él es federalista, como lo acaba de decir, lo dijo en su momento Néstor Kirchner. Pero escuchá, 1 mes y medio después de asumir, el 6 de julio de 2003, perdón, no suena que haga un poco de historia, pero a veces la historia sirve, Néstor anunció la implementación del programa de seguridad alimentaria denominado El Hambre Más Urgente. Poquito después de asumir, ese plan muy práctico, y entiendo que efectivo, se lo habíamos presentado
a todos los candidatos a presidente, un grupo de individuos, organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, entre los que estábamos, empecé a revisar el archivo. El Grupo América, La Nación, Clarín, Juan Carr, Poder Ciudadano, un montón de gente más y organizaciones más. Y yo también estaba. Lo recuerdo muy bien, porque primero, escuchen, no lo que hicimos nosotros, lo que era la dinámica de ese momento. Juntamos 1,5 millones de firmas para presentarlo en el Congreso, antes de que asumieran el nuevo presidente. Después logramos la aprobación en diputados y luego en senadores. Así lo convertimos en ley. Cuando Kirchner vio el proyecto, ya electo, y lo mandó a chequear con la ministra de Desarrollo Social, que era su hermana, ahora la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, vio en su implementación muchos beneficios reales y políticos. Porque no solo contaría con un plan para llevar comida de inmediato, en ese momento era a 2 millones de niños de entre 0 y 5 años, recién nacidos y hasta 5 años, y a madres embarazadas, convalidados por los mejores especialistas. Además contaría con un altísimo consenso, un consenso de toda la comunidad, de las organizaciones específicas, los empresarios y los medios que lo estaban convalidando. El entonces viceministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, conoció y conoce bien ese plan, porque fue el que lo ejecutó. El plan contra el hambre más urgente fue exitoso. ¿Por qué? Porque logró su objetivo: alimentar de inmediato una parte de la población que lo necesitaba con extrema urgencia. Perdió el sentido 2 años después, por 2 motivos diferentes. 1, la economía estaba creciendo y ya no parecía tan urgente. Y 2, se metió en el medio de la interna política. Duhalde versus Kirchner. Se enfrentaron a lo largo y a lo ancho del país. Cualquier parecido entre ese plan contra el hambre más urgente y el Consejo contra el Hambre no es pura casualidad. Es Alberto repitiendo una receta que a Néstor en su momento le funcionó. Pero es posible que además, de acá en adelante, por la cabeza de Alberto, pase el recuerdo de un gobierno que supo elegir a sus enemigos políticos de manera, yo diría, magistral, para mejorar su imagen más allá de la marcha de la economía. ¿Qué enemigos? ¿Los recuerdan? Yo los recuerdo muy bien. La mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia de Menem, a quien Néstor Kirchner le pidió la renuncia por cadena nacional. Osona, perdón, ¿cuántos años tiene? Espero que le pregunte. ¿Cuántos años tiene Osona usted? 61. ¿Se acuerda de todo esto, no? Sí, cómo no. Bueno, vos, Cecilia, eras muy chiquita. Pero me acuerdo también. Kirchner, a ver, un presidente le pidió por cadena nacional la renuncia a toda la Corte Suprema de Justicia. ¿El impacto político que tuvo eso? Se enfrentó con José Luis de Barrio Nuevo, que no tenía una buena imagen. Y por sobre todas las cosas eligió un enemigo perfecto. Carlos Menem, el expresidente que se negó a enfrentarlo en segunda vuelta porque sabía que perdía. El campeón de la corrupción para el kirchnerismo. El que vendió las joyas de la abuela, pero al mismo tiempo fundió el país. No había enemigo mejor. El que hizo estragos con la educación, la salud pública, la cultura en general, y que además contagió de frivolización extrema a la política. Fue tan funcional la demonización de Menem para los 4 años de gobierno de Néstor Kirchner, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, los 4, que el mismo presidente se dio el lujo de ponerlo como un símbolo de la mala suerte, como un símbolo de la yeta. ¿Se acuerdan ustedes? Yo me acuerdo. No le pedí estos videos porque los iba a hacer trabajar toda la tarde, chicos. Producción. Debe haber un video de Kirchner tocando madera en el antológico programa de Mario, conducido por Mario Pergolini, llamado CQC. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿O es un mal recuerdo? En Bueno, el Congreso, cuando asumió Menem como senador, lo hicieron él y ella. Él se tocó un testículo y ella se tocaba un seno. ¿pero eso sucedió o Sí, es parte del mito eso popular? sucedió en la Argentina. No, Osona, no es verdad eso. ¿En serio es verdad? Vayan a los archivos. Bueno, vayamos a los archivos, porque yo no sabía que habían llegado a tanto. Miren cómo se puede trabajar en política con... Bueno, no es descabellado que por la cabeza de Alberto esté pasando la idea de transformar al actual presidente Mauricio Macri en el nuevo Menem de la nueva administración. Y que desde su perspectiva, demonizar a Macri, transformarlo en el responsable de todo, más allá de la responsabilidad real que le cabe y la herencia,
le serviría, Alberto, para matar 1, 2, 3 pájaros de un tiro. 1, ganar tiempo hasta que la economía se estabilice. 2, quitar de la agenda, poniendo a Macri como el gran villano, a la previsible interna con Cristina Fernández y otros sectores del Frente de Todos. Y 3, alinear el discurso con el de los sindicatos y las organizaciones sociales, que a través de Juan Grabois ya le hicieron saber que su paciencia tiene mecha corta. Ah, Grabois ya empezó. Hoy le dio a Macri, no sé con qué pero hoy le dio a Macri, dijo, Macri iba a quedar en la historia como el gran garante y el que convalidó el golpe de Estado en Bolivia. Ya lo ponen en la historia, le ponen diferentes imágenes, ¿no? Osona está mirando... Como cómplice dijo que iba a pasar eso. a la historia. ¿No qué? Dijo eso, Grabois. Es un despropósito. ¿Es un despropósito? Lo dijo la señora de Bonafini también. ¿Un despropósito por qué, Osona? Porque no hay pruebas de eso. Eso es una especulación política. Eso es una salida fácil de demonización del adversario. Ahora, la pregunta es, ¿así se pretende superar la grieta? No. Porque por otra parte hay una gran diferencia entre la situación actual y la del 2003. Este gobierno no obtuvo el 40% de los votos. Bueno, ahora después me gustaría... Bueno, vamos a hablar de sí. las diferencias, pero está bien, Osona. Me gusta porque me sigue por lo menos sigue el hilo de la reflexión política que estamos haciendo. Alberto Fernández, además, tiene una mirada muy distinta a la de los analistas clásicos sobre Bolivia, Chile y los Estados Unidos. Yo les doy información, después ustedes dirán, ¿tiene razón o no tiene razón? El presidente electo explica en la intimidad que no es ni delirante, ni setentista, ni contraproducente defender la idea de que Evo sufrió un golpe de Estado y que el actual gobierno de Bolivia es ilegal. Insiste en que lo mejor que puede pasar en Bolivia es llamar elecciones libres, sin proscripciones, porque no hacerlo podría implicar la inminencia de una guerra civil. Al contrario de lo que piensan, quienes lo critican algunos analistas, Alberto cree que los Estados Unidos ya están viendo a él y a la Argentina, a él como un presidente y a la Argentina como un Estado capaz, no de convalidar lo que pasa en Venezuela, sino de contener a Maduro y cualquier aventura similar. Esto es kirchnerismo puro, era lo que decía Kirchner. Era lo que decía Kirchner. No se confundan, yo no soy Chávez. Cuando Chávez recién se empezaba a radicalizar. Alberto cree, y lo dice en la intimidad, que su rechazo a la postura de la Casa Blanca no es tomado como una provocación. Es más, que no tendría ni el más mínimo impacto negativo en la negociación por la deuda con el fondo y los acreedores privados. Negociación que, sostiene, ya empezó, aunque por canales informales. Atención. Y a Alberto, cuando habla en la intimidad, no le molesta para nada que le endilguen, igual que le enrostraban a Kirchner, la acusación de hablar por izquierda y gobernar por derecha. Alberto Fernández, igual que Néstor Kirchner, ni bien asumió, Kirchner, al usar como escudo ideológico y moral y protector a las organizaciones de los derechos humanos, a Kirchner le achacan eso y Kirchner no lo niega, a Alberto se le podría decir que se apropia, como escribió Jorge Fernández Díaz el domingo en La Nación, de la franquicia del progresismo para gobernar con esa pátina de bien pensante, una pátina que le puede garantizar el apoyo de los artistas y los universitarios, por nombrar a dos colectivos que se sienten cómodos con esa categoría. El único problema que tiene Alberto, ahora lo vamos a hablar con Osona, es que el país de 2003 y el que se viene en 2020 parecen completamente distintos. Yo voy a plantear 2 o 3 diferencias muy breves. Una, Néstor recibió la economía con una inflación hacia la baja. El trabajo sucio hecho por Duhalde y por Remes Lenikov con la especificación del dólar. Un disciplinamiento social impresionante por el susto que tenía toda la sociedad. Y una altísima tolerancia de las organizaciones sindicales. Altísima tolerancia. Alberto lo va a recibir con una economía en terapia intensiva y, a mi entender, ahora lo voy a hablar con Damián Dipache, en la que tendrá que decidir entre alternativas. A ver, si la economía
es una ciencia más o menos exacta, la economía argentina, uno nunca sabe, va a tener que decir entre decisiones malas y peores. Entre la emisión monetaria, que podría disparar una hiperinflación, algunos están hablando de sintonía fina. Es más, dicen que Redrado no sería el ministro de Economía, no tanto porque Cristina lo habría vetado, sino porque Martín Redrado estaría en contra de la emisión monetaria como política. Tendría que decir entre la emisión monetaria y el aumento de impuestos que muy probablemente enfurezca a una clase media o a una buena parte del 40% que votó a Macri. De hecho, dentro del equipo de Alberto Fernández están pensando en un considerable aumento de las retenciones al campo, a los productos del campo, y algunos le llaman ya impuestazo a los bienes y activos de los argentinos en el exterior. ¿Es así, no, Damián? Así, bienes personales acá en el mercado interno y activos en el exterior podrían estar con aumentos, además de retenciones al campo. En esa reunión reservada entre el presidente de México y Alberto, AMLO, así le dicen a López Obrador, le preguntó a Alberto, palabra más, palabra menos. Me dijeron que sos un dirigente de mucho carácter, pero que también sos moderado. Y Alberto, dicen los que estaban presentes, que eran 4 o 5 personas solamente, dicen que le dio toda la razón. Es posible que por su mente haya pasado la de Alberto, cuando nos preguntamos qué tiene en la cabeza Alberto, aquella frase que la adjudican a Kirchner, cuando Kirchner le mencionó a Bush en uno de sus encuentros personales, una frase que hoy la citan en los manuales de historia reciente, archiconocida, una frase que dice así, y la adjudican a Kirchner. Presidente Bush, no preste atención a lo que digo, mejor mire lo que hago. Repito, presidente Bush, no le presta atención a lo que digo, mejor mire lo que hago. Supongo que estará llegando Rosendo Fraga, me avisan cuando llegue, así armamos toda la mesa, ¿sí? Las primeras consideraciones, Osona, sobre esta descripción. Es descriptivo lo mío, ¿eh? No es valorativo. Pensando en lo último, ¿no? Cuando le dice a Bush tocándole la pierna, ¿no? ¿Se acuerda, Osona? Es cierto, le está tomando la cómo no, ¿Qué fue en la reunión de ALCA en Mar del Plata, no? No, fue en los Estados Unidos, en Washington. En Estados Unidos, en Washington, sí. Después se hizo Tiene más memoria que yo, me alegro. Se hizo la reunión del ALCA en Mar del Plata, pero simultáneamente Kirchner le organizó a Bush una contracumbre con Chávez, Maradona y la florinata de la izquierda. Eso fue un hecho muy grave, ¿no? Por otra parte, toda esa saga que magistralmente describís vos. Muchas gracias. ¿no? Sí. Lo de magistralmente te Sí, en términos de la estrategia kirchnerista, de la estrategia de Néstor Kirchner, de recomponer la autoridad presidencial devaluada, bueno, un poco por lo que había ocurrido durante la Rúa y la crisis, ¿no?, posterior a su renuncia, ¿no? Fue el comienzo de la grieta, porque ahí comenzó una división. ¿No fue el conflicto con el campo? No, pero ahí comienza justamente la demonización, ¿verdad?, de toda una serie de sujetos que fue abriendo en el interior de las élites heridas muy graves, heridas muy serias, sobre todo en el interior del peronismo, ¿verdad? Por supuesto que esto dio lugar a una escalada. Ahora, en principio, la recomposición de la autoridad presidencial que se consolida con la victoria en la legislativa del 2005, cuando la señora de Kirchner derrota a la señora de Duhalde, ¿verdad? Supuso, bueno, además, dada la mejoría de la situación económica, una recomposición de la autoridad presidencial, con todo lo importante que eso es culturalmente en la Argentina, ¿no? Ahora, o sea, recompuso la autoridad presidencial, eso se lo reconoce. Eso es cierto, recompuso la autoridad presidencial, pero una modalidad de autoridad presidencial, ¿verdad?, anticipatoria de lo que después ocurriría en el 2008. De modo que, a ver, acá justamente ese tipo de liderazgo agonal, por así decir, fue anticipatorio de la grieta que después se produjo en la Argentina. La génesis no está en el conflicto del campo, ¿no?, sino en la situación de necesidad, por ahí, de 2003, pero después en un estilo político que por otra parte era bien conocido en Santa Cruz. Es decir, la gente que conocía la forma que ellos
hacían política. En Santa Cruz sabía muy bien que no era solamente una estrategia A orientada. ver, usted me está diciendo, Zona, que usted prevé en el gobierno que viene de Alberto una situación similar a las peores desviaciones al kirchnerismo. No, yo no sé verdaderamente, es Claro, un misterio, yo no sé qué es lo que va a hacer Fernández. Ahora, hay una cosa que yo te escuchaba atentamente, ¿no? La idea de reeditar la historia, ¿no? Como si los procesos pudiesen reeditarse fácilmente, eso no es así. Esta coyuntura es totalmente diferente. No hay un deterioro de la autoridad presidencial como la del 2003. No hay, por otra parte, una situación económica, es una situación económica complicadísima. Pero ¿Es no, más complicada que la de 2003 para usted? no creo, yo creo que no. La del 2003, en el 2003, a ver, en líneas generales el país ya estaba en marcha, a raíz un poco de la tarea sucia realizada por el tándem Duhalde, Lavagna, bueno, Lenikov. primero Hermes Lenikov, etc. Ahora, también hay que tener en cuenta algunas cosas. Había default, la Argentina se declaró en default. La Argentina tenía una capacidad instalada inmensa, motivada, ¿verdad?, por las inversiones de los 90. La Argentina tenía un 50% de pobreza y un 25% de desocupación. Bueno, Además, la soja salvadora. Cuando ocurren los episodios del Puente Pueyrredón, Duhalde anticipa, sale de la crisis, ¿no? Por arriba, anticipando la salida electoral y la entrega del poder. Bueno, hablando... Poco después se produjo el auge de la soja. Bah. Era distinto. Pero uno de los problemas que tiene la Argentina estructurales tiene que ver con la pobreza, el conurbano bonaerense, los problemas sociales que anidan en el conurbano bonaerense. Y a mí me gustaría, por favor, que Hugo Machiavelli presente algo que estuvimos trabajando en los últimos días y que tiene que ver con un fenómeno que se va repitiendo, que no es nuevo, pero que está recrudeciendo, aunque se espera un diciembre, dicen, bastante tranquilo por el compromiso de las organizaciones sociales, y que tiene que ver con las tomas de los terrenos en el corazón del conurbano. ¿Me explicás, Hugo, con qué tiene que ver esto antes de presentar el informe? Dale. Exactamente, Luis. Ya hay una metodología en la toma, en la ocupación, en la usurpación de terrenos. ¿Sabes cómo funciona? En 2 o 3 pasos. El primero es que aparecen hombres armados. Esto está denunciado incluso en varias causas judiciales, en La Matanza particularmente. Aparecen hombres armados, por la fuerza ocupan un lugar. Esa es la avanzada en la toma de tierras. Luego instalan un merendero. Ponen a los chicos, a las familias. Ese es el segundo paso. Y el tercero, ¿sabes qué es? Lotear el lugar y vendérselo a los más pobres para luego quitárselo. ¿Vemos el informe? Dale. Estamos en Ciudad Evita, en La Matanza. Aquí hay 2 denuncias. Por un lado, la toma de tierras. Y por el otro, el negocio que aprovecha la situación sin vivienda de los más débiles, que son estafados porque compran terrenos usurpados. Nosotros adquirimos las tierras hace 43 años, en el año 1976. En octubre del 2014 fue una toma muy violenta y Pero, ahí... ¿qué tan violenta? ¿Qué tan violenta? A punta de pistola. ¿Quién te trajo? Una que en ese entonces era mi amiga, Juana. Me iba a presentar un señor para que me vea dónde me iban a ubicar. ¿Quién es ese señor? Se llama Diego Borda. ¿Cuánto te pidió? 20 me pidió. ¿20 qué? 20.000 pesos. Quiero terminar el legado de mi papá. Y si vos me decís que me van a tomar las tierras, prefiero regalarlas, no que te arranquen de las manos el sacrificio de toda la vida de tantas generaciones. Sí, nos inscribimos y... ¿En dónde te inscribís? En su casa mismo. ¿En la casa de quién? De Diego Borda. Ahí nos inscribimos y tuvimos que pagar 3.375. ¿Pero ustedes se inscriben para obtener un terreno? Claro, sí, para el terreno nos inscribimos, estuvimos 800 personas, estuvimos. En 2 meses ya íbamos a entrar el terreno, pero al final nunca nos dio nada. ¿Quién lo firma? Y él y yo. Bueno, impresionante cómo están avanzando, sobre todo en estos días, ¿no? La toma de los terrenos. Sí. Vos sabés que escucharon algunas declaraciones y la misma gente, la familia Pulido, que hizo varias denuncias en la justicia, dijo que le tomaron más lugares de su tierra allí en La Matanza. Una organización que se llama Techo para Todos. Allí está investigada, por supuesto, porque
usurpa, según la denuncia, y luego lo revende. Y cuando viene alguien y pone más dinero, sacan al que puso la primera cifra porque viene una que puso más. Bueno, y miren lo que pasó en las últimas horas, porque es muy impresionante, ¿eh? Y yo les digo una cosa, yo comprendo la necesidad que hay en la República Argentina, en el conurbano bonaerense. Osona escribió varios ensayos sobre la materia. Ahora, si nosotros empezamos a naturalizar esto, yo digo, sea María Eugenia Vidal, la gobernadora, o Kicillof, la Argentina va a terminar, desde el conurbano y la provincia de Buenos Aires, muy mal. Miren lo que pasó en las últimas horas. Poneme el video, por favor, con audio incluido, y sobre ese video vamos a ir relatando lo que realmente pasó. Dale. Llévalas. Esto fue fin de semana. Esto es Ciudad Evita, La Matanza, el comienzo de la toma de unos terrenos que pertenecen a la familia Pulido, de acuerdo a la denuncia judicial, desde hace muchísimos años. La policía tuvo que llegar porque a partir de las determinadas denuncias, por supuesto, custodia que no existan más usurpaciones. Sin embargo, se atrevieron a esto, a prender fuego uno de los camiones de la policía y hacerlo explotar de este modo, frente a la mirada estupefacta de los efectivos de la bonaerense que nada pudieron hacer, Luis. Buah, tremendo, ¿no? Rosendo, qué tremendo eso. Yo digo, no sé ahora en Latinoamérica, ¿no? Pero en pocos países del mundo ponen a volar un vehículo policial y además queda como una noticia de segundo orden, tercer orden, ¿no? Pasa, si no están siendo grabadas por las personas que son testigos, esto no se difunde. Los teléfonos celulares son un vehículo para conocer cosas que en general se quieren tapar, no salen en ningún lado, nosotros conseguimos el material y ahí está. Bueno, Rosendo, obviamente yo no voy a decir que Argentina está peor que Bolivia y Chile. ¿Qué última información hay sobre Chile y cuál es tu mirada sobre una posible salida? Porque se está hablando de una complicación y de un avance, de una complicación política que puede incluso terminar en una guerra civil. La gente de Alberto Fernández está diciendo, si no se llama a elecciones inmediatamente y sin prescripciones, esto puede terminar en una guerra civil. Primero, yo te diría que a mí me parece que lo que sucede en América Latina es un capítulo regional de un fenómeno global. ¿Cómo? Es un capítulo regional de un fenómeno global. Plantearnos que lo que sucede en América Latina es que esta región tiene un problema, me parece que es una simplificación. Ya, antes de ayer, Praga. 250.000 de personas en la calle. Ah, yo te vi, citaste los casos de Praga, citaste casos de un montón. Pero yo te podría a ver, Praga. De Hong Kong, por ejemplo. Sí. Cuidado, que lo de Hong Kong, ya el vocero del gobierno chino dijo hace 3 días, está derivando hacia el terrorismo. Pero Pakistán es un país muy importante. Hace 15 días tenés casi 20 rutas, autopistas cortadas por denuncia de fraude del 2018 pidiendo la renuncia del primer ministro. Ahí te puedo poner Turquía. Líbano, Irán, que estalló antes de ayer. Irak. Irán por un reclamo sobre una protesta por lo que se triplicó el precio de las naftas. Pero bueno, más de 10 muertos, más de 1000 detenidos. Fíjate, Irak, Irán. Claro, y uno piensa en Líbano. la nafta y piensa en los chalecos amarillos de París. Pero antes de ayer en París cumplieron un año los chalecos amarillos. Un año, mucho menos gente, pero más violencia. ¿Y qué quiere decir con eso, Rosendo? Que está a la vuelta de la esquina, que puede pasar acá también. Yo creo que lo que uno tiene que tener presente es cada una de estas protestas tiene su causa, condiciones locales, circunstancias. No hay que intentar que una sola explicación me explique todo lo que está pasando. Sí, lo que tengo que observar es que hay una convergencia en un fenómeno. Es decir, a que tengan causas diferentes no quiere decir que me encuentre a nivel global con un nivel de protesta sin precedente para mí, ¿no es cierto?, en cuanto a que la estamos viendo en todo el mundo. En este contexto, es decir, las tenés en Europa, las tenés en África, el Cercano Oriente, el Mediano Oriente, el Asia, las tenés también en América Latina. Lo que quiero decir es que, y vos fíjate lo siguiente. Bueno, perdón, con explicaciones y detonadores diferentes y soluciones diferentes. Piñera está maniobrando para llegar a un plebiscito que le lleve a una constitución y Bolivia está complicada. Yo quizás te lo plantearía de esta perspectiva, como es decir, tenemos una paradoja, ¿no es cierto? Chile ha sido el mejor resultado económico, no digo social, en la corriente neoliberal. Y Bolivia fue el mejor resultado económico dentro de la corriente populista. Estoy simplificando el análisis. Sin embargo, las dos crisis que han estallado con más violencia se han dado en los dos modelos, llamémosle, político-económico, por las en los dos éxitos. Por las cosas que le faltaban. Sin embargo, Luis, hay dos cosas interesantes. Las
clase baja se convirtió en clase media, tanto en Bolivia como en Chile, y en Argentina la clase media se está convirtiendo en clase baja. ¿Cómo? La clase baja se convirtió en clase media. En Chile del 32 pasó al 66%. En el caso de Chile, lo mismo pasó en Bolivia, se convirtió de clase baja. Bajó gente de la pobreza y se convirtió en clase media. Y en Argentina la clase media se está convirtiendo en clase baja. Es un fenómeno, digamos, totalmente diferente y mucho más complejo, y sin embargo no hay reclamo social en la calle. Bueno, a ver, lo planteo así. ¿Por qué no hay este nivel de reclamo social en la Argentina, Rosendo? Hay como distintas teorías, ¿no? Si uno escucha al gobierno de Macri, te dice, porque a pesar de todo lo que dijeron, nosotros contuvimos a la gente que lo necesitaba con planes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y si lo escucha al peronismo, dice, porque nosotros estamos conteniendo porque tenemos la expectativa de que un nuevo gobierno haga las cosas mejor. Mira, ¿por qué? Yo te diría que... ¿Ni una cosa ni la otra? No, las dos cosas pueden haber influido. Primero, tenés un movimiento político como es el peronismo, que tiene una inserción social muy importante, y esto contiene, con perspectiva de ganar y haber ganado una elección, un gobierno en el poder que, ¿no es cierto?, que contiene, movimientos sociales que se vinculan al peronismo. Entonces, ahora, la gran pregunta en todos estos estallidos, la gran cuestión, ¿cómo no lo vieron venir? ¿Cómo no se dieron cuenta lo que se estaba gestando? Y esto no tiene ideología, vale para uno o para... Por eso, yo creo que la pregunta que hoy tenemos que hacernos en la Argentina, más que decir por qué no pasa, Guarda que ¿qué puede pasar, cosas pueden claro, estar pasando, subyaciendo en la sociedad que hoy no estamos percibiendo? Me parece que es más esta la pregunta que debemos plantearnos que la pregunta ¿por qué no pasa? Porque que no pase no quiere decir que no pueda pasar. ¿Y vos crees que Alberto Fernández lo está analizando esto, el equipo del presidente electo? Mira, esto lo tiene que analizar quienes gobiernan, la política, el mundo académico, los intelectuales. No es un tema donde yo te diga, mira, la culpa es de la... ¿no es cierto? Yo creo que estamos con un poco de autosatisfacción porque esto no sucede. Ahora, cuando uno mira el retroceso de nuestros números en lo social y lo económico-social, estamos con deterioro, como decía Dipache, peor de muchos de los problemas de los países. Entonces, esto no es una mecánica, esto no es una matemática de acumulación. Pero cuidado, la Argentina está con frustraciones muy importantes, que tenemos que tratar de entenderlas, percibirlas y anticiparlas. A ver, Damián, la economía, la foto de la economía hoy, ya hay una foto, o la foto que deriva en la película que vino y la que va a venir. ¿Cómo es? Porque me pasaste unos números que yo... Cuando los vi dije, bueno, esto está complicado, ¿no? Bueno, estás en una situación de deuda al cual uno de los posibles referentes de economía de Alberto Fernández, que es Nielsen, dijo se viene un camión de frente, lo asumió así. Y habló solamente de la deuda, no la deuda externa de títulos extranjeros, ¿no? Estaba hablando de la deuda de la deuda pública argentina. Exactamente. Y por otra parte, tenés una situación económica donde sigue cayendo la actividad económica, sigue cayendo el consumo, y el gobierno de Alberto Fernández se encuentra con dos situaciones de golpe fuerte ni bien asuma. Una situación de deuda. Parecería ser que en Alberto Fernández, que había propuesto un reperfilamiento del Uruguay, es decir, un alargamiento de los plazos, hoy se ve mucho más como una negociación de deuda a la Argentina. ¿A la Argentina de cuándo? A la Argentina del año 2005, donde se hizo quita de capital y quita de interés y alargamiento de plazos. Y eso al mercado de alguna manera lo tiene en forma turbulenta. Y en la parte fiscal, ¿qué ves? Y bueno, en la parte fiscal tenés un déficit del 0,5% que dejaría Macri, de acuerdo al gobierno. Algunos dicen que va a ser del 1,1%. ¿Y cuál es la receta? La sigue insistiendo con que va a ser del 0,5%. Sí, sí. ¿Y cuál era la propuesta de Alberto? Bueno, cerrar cuentas fiscales a la portuguesa. ¿Qué es cuentas fiscales a la portuguesa? Segundo periodo de Costa, donde mostrando crecimiento pudo en algún momento, y parecería ser que va a lograr, un superávit fiscal. Ahora, hacémelo para que lo entienda todo el mundo. Crecer, que la economía crezca, que se incremente la recaudación y de alguna manera cerrar la brecha fiscal esta del 0,5%. Pero que crezca ¿cómo? ¿Con emisión monetaria? Porque hay peligro de hiperdice en algunos económicos. Ese es el problema. ¿Qué pasa? Tendría dos variables. Una, emisión monetaria, y otra, incremento de impuestos. ¿Cómo? Emisión monetaria e incrementos de impuestos. Sin embargo, en el caso de Costa Coelho, también hubo un ajuste público del sector Costa público. Coelho son los presidentes de Portugal en ese momento. Exactamente. Sí, y el ministro de Economía. Exactamente, por lo cual, la realidad que hay una situación muy compleja que lo está dirimiendo el actual equipo técnico, y no es lo mismo si de figura, digamos, fuerte va Nielsen que si va Culfas, y no es lo mismo si gana esa parte, digamos, de cerrar ese déficit fiscal
con un achique del gasto público que si gana con impuesto, porque... A ver, te cuento lo que está pasando hoy. Sí. Se están adelantando ventas del campo, 6.000 millones de dólares. Porque tienen miedo que vengan retenciones, que vengan más presión impositiva, que son el aumento de retención. Exactamente. Entonces, evidentemente, el mercado... ¿Qué se está haciendo? ¿El número que me dijiste? 6.000 millones de dólares. Están adelantando ventas. Tengamos en cuenta que... Pero, ¿y eso es bueno o malo para la economía argentina? Es como que yo te diga que vos estás adelantando ingresos ahora para tener menos al futuro. Complicado. Sí. Ok. Bueno, hablemos sobre los ministros, sobre los posibles ministros. Después voy a hablar con Osona, que habla del 40% que así como Alberto Fernández va a intentar poner a Macri como el gran demonio, digamos, desde el punto de vista político, sí, yo supongo que Juntos por el Cambio va a querer hacer una oposición constructiva, pero marcando lo que tiene que marcar. Lo que tiene que marcar o lo que cree que tiene que marcar, supongo, Osona. Pero voy a eso. Dicen que Nielsen va a ser el ministro de Hacienda de Economía porque van a poner la deuda por encima porque esa va a ser la prioridad. Que Redrado no integraría el equipo económico porque Redrado está planteando un plan económico plurianual y la opción de política económica de Alberto es prueba y error, o al decir el tipo argentino, vamos viendo, ¿viste, Rosendo? El vamos viendo. Sobre los impuestos. Aumento de las retenciones. Alberto Fernández se lo dijo a la mesa de enlace, directamente le dijo, si ustedes quieren equilibrio fiscal, yo voy a tener que aumentar las retenciones. No le dijo el número, pero saben que se la van a aumentar. Y sobre el impuesto a los bienes de los argentinos en el exterior, ¿es un impuesto político como señal política, les quitamos a los ricos para darle a los pobres? ¿O es un impuesto que puede recaudar mucho y es bueno para la economía? No, mirá, hay un informe que oportunamente había hecho una parte de ese equipo económico, Fernanda Vallejos, que decía era muy extremo, era triplicar ese impuesto y tendría una recaudación de 2.700 millones de dólares. Esa era la recaudación que generaría ese impuesto. Ahora, ¿triplicar el impuesto qué significa? Pasar de la alícuota hoy, que es de 0,75, pasarla a 1,25. Y la realidad, que en definitiva, ojo con eso, porque es inseguridad jurídica. El gobierno de Macri dijo, vení, blanqueá, voy a sacar el impuesto a bienes personales. Duhovne incorporó el impuesto a bienes personales y Alberto Fernández lo incrementaría. Eso claramente en el mundo no pasa, en Argentina volvería a pasar y es un desaliento incluso para que muchos fideicomisos y constructoras se están llevando del país a Miami y Uruguay porque no quieren construir más en Argentina. Osona, ¿eso les hace ruido al 40% de los argentinos que no votaron a Alberto Fernández? ¿O les hace ruido otra cosa como la corrupción, el republicanismo, las prisiones preventivas de las que vamos a hablar ahora, con causas que están avanzando y otras causas que se quedaron en el camino? Ahí tenemos un problema, yo te diría, ético, ¿no? ¿Ético? Sí, y fíjate vos que... ¿Más ético que bolsillo? Sí, ahora hay una cuestión que tiene que ver un poco con lo que vos señalabas al principio, ¿no? Yo recuerdo que Kirchner, allá por el 2003, representaba muy bien el papel de un señor enojado, ¿no? Una actuación muy propia de los políticos. Es decir, el ciudadano argentino medio indignado por el saqueo menemista, ¿no? Y eso le vino como anillo al dedo para recomponer su autoridad, ¿no? Un hombre enojado que hablaba mal. Sí, ¿no? y yo, digamos, en sintonía con un enojo real de toda la sociedad, ¿no? Era precisamente, porque era coherente con el enojo de la sociedad. La situación ahora es distinta, porque hay un 40% de la sociedad que entiende que hasta el 2015 se sustanció en la Argentina un saqueo y que buena parte de esa gente ha vuelto al gobierno. Consiguientemente, ¿no? Este tipo de políticas fiscalistas, de aumento de la presión fiscal, va a ser descalificado o va a ser deslegitimado. No, bueno, ahí como dice Rosendo siempre, hay que ver cómo quedó el Congreso, ¿no? Y el Congreso quedó un Congreso donde a ver, Juntos por el Cambio, juntos, digamos, si van todos juntos, puede vetar algunos proyectos o hacer que no pasen algunos proyectos. ¿Tiene capacidad de freno Juntos por el Cambio o de balance y equilibrio? Si el peronismo está unido, no. Si el peronismo está dividido, sí. Que ese es el punto. Yo te diría, es decir, los números en el Congreso son nominales. Mirá que van a plantear, ¿sabés que en el paquete van a plantear una emergencia económica, con todo lo que esto significa?
cambios en el sistema impositivo con eso que te decía. ¿Y vos lo ves al peronismo bancando todo eso? A mí me parece que normalmente, inicialmente sí. Normalmente lo que te muestra la experiencia es que cuando los gobiernos empiezan, las primeras normas salen. Salen. Nada. Aunque Después, sean controvertidas. Después habrá que ver, ¿no es cierto? Bueno, yo debo decir lo siguiente, yo creo que acá la elección resolvió quién gobierna, no resolvió dos grandes temas. El liderazgo en las dos amplias coaliciones. Macri será el líder de un espacio, veremos, podrá ser o no. No está resuelto. Dentro de la coalición oficialista está resuelto el liderazgo, me parece que no. No, bueno, la Plaza del 7. La Plaza del 7 es una plaza de Macri queriendo reivindicarse como jefe de la oposición. ¿Y la Plaza del 10 qué es? Pero la Plaza del 10... Hoy escribiste sobre eso en Clarín. ¿Qué es la plaza? ¿Es una plaza de Cristina, una plaza de Alberto, una plaza del regreso al peronismo? Para mí eso es las tres cosas al mismo tiempo. No es ni de Cristina en particular ni de Alberto. Es un festejo de una coalición. Ahora, hay que ver, digamos, ¿no es cierto? No hay liderazgos nítidos o claros como en otro momento lo ha tenido la política argentina. Cómo vayan decantando esos liderazgos va a ser muy importante para el futuro de la política y para la gobernabilidad en el corto plazo. ¿Cómo? Dale, Damián, dale. Hay un término importante. Yo creo que está intentando Alberto que no sea un déjà vu. Y hay un término en psicología social que se llama jamais vu. Jamais vu. ¿Una mezcla de Jamaica y déjà vu? No, exacto. Jamais vu implica que intentar que esté la misma gente, pero que veas otra experiencia y otra realidad de la que viviste en el pasado. Y yo creo que Alberto Fernández está intentando generar eso. Sí, hay que ver si le sale bien. Te quiero preguntar antes de plantear que hay novedades en la causa Otesur y los sauces que deben estar preocupando a Cristina. Cristina volvió de Cuba, de ver a Florencia, y hay una parte de lo judicial que parece estar resuelta, que es lo de las prisiones preventivas. Lo quería preguntar a Rosendo, que no tuvo oportunidad. Y hay otra parte que no está resuelta porque las causas siguen. La parte de las prisiones preventivas, la comisión bicameral planteándole a los jueces más taxativamente qué es lo que puede implicar prisión preventiva sin sentencia firme y no. ¿Cuál es tu lectura sobre esto, sobre lo último que pasó? Mira, a ver, yo no me parece que esté mal eso. Además, va a depender de la aplicación que cada juez haga en cada causa. Sí, ¿no? pero lo limitan más, ¿eh? La discrecionalidad es menor ahora. Está bien, pero lo que el juez en cada causa, ¿no es cierto?, en cada causa se haga. Yo, creo que esto... Mañana va a haber, dicen que mañana va a haber una especie de tsunami de presentaciones de abogados planteando este argumento para que salgan en libertad. Hay procesados en la Argentina, lo escribió Nico Wieniawski, procesados sin sentencia firme, más de 8.000 personas presas en el Servicio Penitenciario Federal, incluida la decena de exfuncionarios kirchneristas, Devido, y bueno, no te olvides que además el Servicio Penitenciario Federal son más o menos 13.000 los presos. El total de presos en Argentina son 60.000, si tomo los servicios penitenciarios. Sí. Esto requiere un ordenamiento. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema yo no creo que esté en esto. El problema está que lamentablemente en la Argentina tenemos una historia de decisiones judiciales muy pendientes de la evolución del contexto político. Y este me parece que es el problema de fondo, ¿no es cierto? Que haya una restricción para la aplicación de la preventiva, yo no estoy manifiestamente en contra y creo que esto hay que restringirlo. El problema de fondo es la falta de independencia de la justicia respecto a la política que se viene verificando desde hace 40 años. Tampoco es un problema de hoy. No, claro que no. Y a ver cómo sigue en este contexto las causas que más preocupan a Cristina Fernández de Kirchner. Una es la de los cuadernos. Y la otra, Otesur y los sauces. Dale, Hugo, contame. Exactamente, Luis. Van a comenzar las pericias de parte de los imputados a lo instruido en su momento por el fiscal Policita y por el juez Julián Ercolini. Toda la etapa de instrucción será revisada de cara al juicio oral que se va a llevar adelante el año que viene por parte del Tribunal Oral Federal número 5. Recordemos el delito, asociación ilícita para lavar dinero a través de empresas hoteleras, el alquiler de inmuebles para quienes fueron beneficiarios de la obra pública. Los que fueron notificados y ya tienen peritos de parte es Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia, Cristóbal López, Romina Mercado, y el que por ahora no presentó un perito para que revise esas pruebas es Lázaro Báez. Pero ya comenzó la etapa previa a este juicio oral que comenzará el año próximo. Bueno, esto es una novedad en una causa muy sensible. Y atención, porque Cecilia les va a presentar una denuncia que creo que va a ser en horas. Silvina Martínez, abogada vinculada a Margarita Stolbizer y fundadora de la organización Bajo la Lupa,
y que yo creo que atraviesa al gobierno de Macri y al gobierno del kirchnerismo el anterior, de Cristina, entiendo, Exactamente, de Cristina y una parte del de Néstor. Bueno, a la causa, al juicio, se le podría poner el concepto de lo que se está investigando y es, presta atención, Belgrano Cargas. Belgrano Cargas. Dale, Cecilia, contanos porque es complejo, pero es muy interesante de entender y de averiguar. Dale. Sí, Luis, mira, es una causa que, como vos bien decías, se va a registrar mañana en los tribunales de Comodoro Pi y, a diferencia de las que venimos conociendo hasta ahora, va a interpelar a funcionarios del macrismo y a exfuncionarios del kirchnerismo. ¿Por qué? Porque nos vamos al año 2006 para empezar a entender esta causa, en la que las denunciantes son Margarita Stolbizer y Silvina Martínez, como vos decías. El motivo es subsidios no rendidos o rendidos con facturas de dudosa procedencia. Estamos hablando de 2.100 millones de pesos al cambio de ese momento, que entraron en una suerte de agujero negro del que el Estado no tiene la menor idea dónde fueron a parar. Los denunciados son más de 50... Espera, un segundito. Sí. Vos me decís que el Estado le dio, no sé a quién, 2.100 millones de pesos. Sí. 2.100 millones de pesos de ese momento, que no sé cuánto habría que hacer el cálculo con dólares, ¿no, Damián? Son 700 millones de dólares. Bueno, que el Estado revolvió 700 millones de dólares sí, supuestamente para mejorar el Belgrano Cargas y que no se sabe dónde fueron a parar, según Silvina Martínez y Margarita Stolbizer. Exactamente, es con datos que vienen de la Auditoría General de la Nación, o sea, digo, hay elementos fuertes en esta denuncia que se va a estar registrando mañana que dan cuenta de esto, de esta suerte de agujero negro en la que cayeron estos 700 millones de dólares que hablaba Damián. Los delitos, son más de 50 los funcionarios del kirchnerismo y del macrismo que podrían llegar a estar involucrados. Los delitos por los que se los puede llegar a acusar es incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta. Y entre el conglomerado de empresas concesionarias del Belgrano Cargas, para Silvina Martínez y Margarita Stolbizer, están el sindicato La Fraternidad y el sindicato Camioneros de Hugo Moyano, y empresas entre las cuales hay algunas vinculadas a Franco Macri, el fallecido padre del presidente, Mauricio Macri. A ver, de nuevo, ¿están involucrados cuántos funcionarios del kirchnerismo y del gobierno de Macri? Aproximadamente 50, Luis. ¿De primera línea o segunda línea? En realidad es más segunda línea, digamos. Es lo que no hay personas todavía identificadas, pero por los motivos, digamos, administrativos que ingresan, bueno, es más segundas líneas. Bueno, ¿y por qué están involucrados los dirigentes del sindicato de La Fraternidad, por un lado, y el sindicato de camioneros de Hugo Moyano? Porque están vinculados a la concesionaria del Belgrano Cargas, que son la serie de empresas que recibieron estos 2.100 millones de pesos durante esos años, de los cuales no se sabe nada. Y estas empresas se retiraron después de la concesión del Belgrano Cargas, sin que el Estado presentara ningún tipo de reclamo por la falta de explicaciones de a dónde fueron estos subsidios. ¿Cuándo van a presentar Margarita Stolbizer y Silvina Mañana Martínez? Por la mañana, ahí se va a sortear el juzgado y en la noche seguro te voy a estar pudiendo contar quién es el juez y el fiscal que se van a hacer cargo de esta causa, que promete realmente mucha repercusión porque es bastante sólida la presentación que ellas están haciendo con información de la Auditoría General de la Nación. Bueno, es muy importante esto y vamos a seguirlo día a día y minuto a minuto. Cuando volvamos, en unos segundos nada más, le vamos a pedir a nuestros invitados que hagan sus conclusiones sobre lo que estamos planteando hoy. ¿Qué tiene en la cabeza Alberto Fernández? ¿Cómo sigue la Argentina? El conflicto Bolivia-Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos Estate. Mucho más de lo que esperás. Los Haroldos Estate, mucho más de lo que esperás. Bueno, una conclusión económica. ¿Hacia dónde crees que puede ir el gobierno? Todavía faltan 20 días para la entrega del gobierno. ¿Vos no ves ninguna novedad de último momento que pueda suceder en el medio de la transición? No, a ver, Luis, me parece que de acuerdo a lo que vimos de intenciones políticas de tener diálogo entre Macri y Alberto Fernández, no se avanzó nada en el campo económico. O sea, la propuesta de la CUNSA de ir a negociar con el Fondo Monetario Internacional juntos no se dio, diálogo en términos económicos no hay. Vos tenés una situación donde hoy sí tenés el cepo, que sí en definitiva logró llevar cierta tranquilidad a la inflación y es ancla inflacionaria que le va a dejar a Alberto Fernández, que no sabemos que va a continuar con el cepo, va a tener que transitar primero el camino de la deuda y
veremos cómo negocia esa deuda. Reitero, los mercados están intranquilos porque me parece que alargar el plazo no va a ser la única metodología que va a utilizar Alberto Fernández, me parece que va a ser con quita de ¿Pero no capital. está hablando ya la gente del equipo de Alberto Fernández con algunos fondos de inversión, por ejemplo? Sí, está hablando, y si tendríamos que decir algo que me parece que es importante, es que las grandes empresas, a pesar que estemos en cepo, podrían girar sus utilidades al exterior. Y eso no es menor, porque eso le permitiría que lleguen inversiones extranjeras directas. Tengamos en cuenta que Argentina no tiene acceso hoy a los mercados voluntarios de deuda, y si cierra esa ventana, tampoco tendría posibilidad que lleguen inversiones extranjeras directas. Esa sí me parece que podría ser una buena decisión. Todo en términos especulativos de que podría llegar a pasar el 11 de diciembre, ¿no? ¿Y se está hablando de alguna sorpresa en el Ministerio de Economía? Porque, a ver, Lavagna, no sé si se lo ofrecieron, pero me parece que no tiene ninguna ganas ni de ser el presidente del Consejo Económico Social, ni de ser ministro de Economía de un... hay un dato que dio el otro día Andrés Malamud que es interesantísimo, Zona. Dijo que en la historia de la Argentina los gobiernos peronistas cambiaron a su gabinete por primera vez en un promedio de 4 meses. O sea que los ministros no duraron, un gabinete completo no duró más de 4 meses. Por lo tanto, muchos deben estar suponiendo que el primer gabinete de Alberto es un gabinete fusible, ¿no? Hay una encuesta de Ipsos que mostró cuál es el nivel de confianza sobre los políticos, es el 9%, y sobre los ministros es el 12%. Imagínate que Alberto Fernández arranca con 48% de votos, pero para lograr que su plan económico, monetario y fiscal tenga nivel de expectativas positivas, tiene que lograr el 65% de confianza. Eso tiene que pasar el 11 de diciembre. ¿Cuál debería ser la postura de la oposición, ni bien asuma Alberto? Mira, todo depende de cuál sea la del oficialismo, ¿no? Si efectivamente hay una disposición a la cooperación, yo creo que la oposición debería acompañar. Ahora, lo que no se nota, y un poco en ese sentido Damián se anticipó a mi razonamiento, es una colaboración en términos de la transición. Ya tendrían que estar funcionando los equipos, cosa que no está pasando. Segundos. ¿Pero importa el simbolismo de cómo sea el traspaso de mando? Por supuesto que sí. ¿Mucho? Por supuesto que sí. Si vamos a ser un país serio, a volver a reeditar la payasada del 2015, que fue una vergüenza ante el mundo. Un juego de niños, una cosa ridícula, infantil, verdaderamente. Bueno, muchísimas gracias a todos, muy buen programa. Gracias Cecilia, gracias Hugo, gracias Damián, gracias Jorge Osona, muchísimas gracias a Rosendo Fraga también. Señoras y señores, nos despedimos. Mañana a las 10 de la noche estamos haciendo en vivo este programa que se llama 4 días. Si ustedes escucharon algún ruidito así amistoso, sencillo, es que está llegando el equipo de Bobby Checopar para hacer su programa. Hasta mañana.